Muchas gracias a todos y a todas por estar en la webinar que vamos a dar esta tarde. Tenemos el placer de tener a Julio Menor de Gaspar y José Antonio Labra, que nos van a dar estos 50 minutos por delante de esta webinar. Ellos dos son profesores de la Universidad de Oviedo, del Departamento de Psicología. En concreto, José Antonio Labra es del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, y Julio Menor es del Departamento de Psicología Básica. La webinar de hoy va a ir relacionada, como podéis ver ahí, la prueba para la evaluación de la cognición cotidiana, el PEC. Es una prueba que tenemos a la venta desde hace bastante tiempo en Juntieos. Y la idea es un poco, pues, que de mano de los autores nos expliquen cuáles son sus utilidades, bueno, pues, en qué está basada, para qué la podemos o en qué contextos la podemos utilizar. Y bueno, pues esta es la idea y nada, pues encantados. Gracias a los dos por estos 50 minutos en adelante y hora que va a ser final. Lo de los 50 minutos es porque la exposición será de ese tiempo y luego tendremos 10 minutos para preguntas que podéis hacer en el chat, ¿vale? La idea es que yo os avisaré 10 minutos antes de que lleguen esos 50 minutos para que podáis poner preguntas, dudas que os surjan. Y cuando terminemos se las transmito a los profesores y nos contestan. Así que, pues nada, adelante cuando queráis, José Antonio, Julio, os escuchamos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero voy a comenzar yo. Soy Julio Menor de Gaspar y como decía Ana Martínez, soy profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo. Primero voy a hablar yo y voy a hacer una breve fundamentación teórica y características generales de la prueba para la evaluación cotidiana y después José Antonio Labra hará una descripción detallada de la prueba y de las tareas que las componen. José Antonio, ¿podrías pasarme la diapositiva? Sí, sí. Gracias. Bien, como decía, primero voy a dar unas breves pinceladas sobre por qué esta prueba y cuál es su fundamentación teórica. Bien, cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones, tenemos que tomar diferentes tipos de decisiones. Y nuestra autonomía y nuestra capacidad para enfrentarnos a situaciones está en gran medida determinada por el funcionamiento cognitivo. Por ejemplo, pues nuestra capacidad para decidir, tomar decisiones, imaginar diferentes escenarios y sus consecuencias y decidir sobre qué escenario hacer la decisión, o elegir entre diferentes opciones que nos presentan, o hacer un cálculo aritmético mentalmente, o planificar una acción, como por ejemplo planificar un viaje, o recordar que tenemos que hacer algo próximamente, que sería una situación de memoria prospectiva. Todas estas capacidades nos permiten ser autónomos y nos permite poder gobernarnos a nosotros mismos. Repito, todos estos aspectos de nuestro funcionamiento cotidiano pues nos permiten ser autónomos e independientes y van a depender en gran medida de que nuestro funcionamiento cognitivo pues sea aceptable. ¿Podrías pasar? Sí, bien. Bien, esto nos lleva, por tanto, a la cuestión: ¿y qué pasa cuando no somos capaces de realizar esas
actividades. ¿Cuándo se produce una situación de dependencia? Pues bien, según propone el Consejo de Europa, se produce dependencia cuando se necesita ayuda de otra persona para realizar lo que se llaman actividades de la vida diaria, y que esa dependencia se produce como consecuencia de, puede ser una limitación física, una discapacidad física, pero también puede ser psíquica o incluso puede ser una limitación social. ¿Y qué son las actividades de la vida diaria? Pues bien, las actividades de la vida diaria se refieren a un conjunto de tareas que realizamos cotidianamente y que nos permiten llevar una vida autónoma e independiente. Habría dos tipos de actividades, como sabéis, de la vida diaria, dos grandes categorías. Unas que son básicas y que tienen que ver con el cuidado personal y que suelen estar automatizadas y tienen un componente motor, básicamente, y que solo en unas etapas muy tardías, ya por ejemplo, de un proceso neurodegenerativo, es cuando se ven afectadas. Por otro lado, hay otro tipo de actividades de la vida diaria que son instrumentales, en el sentido de que nos permiten obtener un fin. Es un medio para obtener un fin, por eso se llaman instrumentales. Y estas actividades instrumentales son el objeto de análisis de la prueba de la cognición cotidiana, porque las actividades instrumentales son muy diversas, heterogéneas, y todas ellas tienen en mayor o menor medida un componente cognitivo, y algunas son cognitivamente muy complejas. Como le acabo de decir, estas actividades de la vida diaria pues están estrechamente relacionadas con el funcionamiento cognitivo. Son las que nos permiten, por ejemplo, vivir en comunidad, porque gracias a ellas pues podemos establecer contactos con otras personas y vivir de una forma independiente. Nos permiten mantener una red social rica, y en estas actividades instrumentales, como dije antes, están implicados diferentes procesos cognitivos, desde procesos de planificación, de flexibilidad cognitiva o de memoria de trabajo y memoria episódica. Pues bien, esto nos lleva a otro concepto, que es el de cognición cotidiana, que fue introducido dentro del ámbito de la gerontología por Willis en 1991 y que se refiere a la capacidad para resolver problemas cotidianos que son complejos y cognitivamente demandantes. Repito, es esa capacidad que tenemos para poder realizar, enfrentarnos a situaciones cotidianas, problemas cotidianos que tienen una alta demanda cognitiva. ¿Y cómo evaluar estas actividades instrumentales de la vida diaria? Pues bien, la aproximación tradicional pues, ha sido preguntar directamente a las personas si son capaces de realizar una determinada actividad. Y para ello pues, han utilizado pues, escalas de estimación subjetiva o autoinformes, o a veces se pregunta a cuidadores o a personas responsables de otras personas acerca de si son capaces o no de realizar diferentes tareas. El problema de estos métodos de evaluación es que, por ejemplo, pues, en muchas ocasiones hay una sobreestimación de esa capacidad y creemos que somos capaces de realizar esa actividad y realmente cuando se pone en práctica no es así. O al contrario, a veces puede ocurrir que bajo un estado de ánimo depresivo puede ocurrir que se subestime esa capacidad, cuando podría suceder que no está deteriorada dicha capacidad. Por tanto, esto dio lugar hace ya algunos años a proponer una forma diferente de evaluación, y es basada en la idea de pedir a las personas que realicen las tareas que cotidianamente ellos
ellos hacen en su vida cotidiana y observar cómo las realizan. Por tanto, lo que aporta un instrumento que está basado en la ejecución, es decir, en cómo las personas hacen la tarea, por un lado es que está evaluando la capacidad para realizar esas actividades instrumentales, pero se evalúa utilizando tareas cotidianas. Como veremos en la prueba, pues pide a una persona que rellene un impreso que es habitual hacerlo cotidianamente cuando se va a hacer una solicitud de algo, o por ejemplo, pues comprobar si no me queda o no medicación y cuando tengo que ir al médico. Ese tipo de actividades que realizamos, pues son las que se estarían midiendo. Hay algunos ejemplos que aparecen en pantalla de otras pruebas que ninguna de ellas está adaptada al castellano, están traducidas, pero ninguna de ellas está adaptada al castellano. Todas están en lengua inglesa y que evalúan también de diferentes puntos de vista esta cognición cotidiana basada en la ejecución. Pero nosotros ya hace unos años, hace aproximadamente como 10 años, decidimos construir un instrumento propio, un instrumento que no fuese la traducción de otro, sino que fuese con materiales propios de nuestro entorno, porque puede haber diferencias culturales que hagamos no o no en la construcción de los materiales. Y entonces el objetivo era analizar el efecto que tiene el envejecimiento cognitivo sobre la ejecución o la realización de estas actividades instrumentales en personas válidas, es decir, en personas que no tienen ninguna dificultad física ni psíquica y sin deterioro cognitivo. Y por tanto, el objetivo fue construir este instrumento basado en la ejecución. Simultáneamente, como este instrumento queríamos que tuviese consistencia interna y una buena validez de constructo, pues hicimos una extensa evaluación cognitiva utilizando un amplio abanico de pruebas que evaluasen diferentes aspectos del funcionamiento cognitivo de las personas para analizar cómo cargaba cada proceso cognitivo en cada una de las tareas, es decir, analizar la validez del constructo. Y a su vez también queríamos comprobar cómo la prueba se comportaba en diferentes muestras para analizar la validez externa. Concretamente, en pruebas en personas con deterioro cognitivo leve y también en personas que no tienen deterioro cognitivo pero que viven en centros residenciales y que eso da lugar a que su actividad cotidiana esté más limitada con respecto a personas que viven en la comunidad. Y nuestra hipótesis era que habría también diferencias en esta muestra, en esta población que vive en centros residenciales. La prueba se construyó en varios pasos. Inicialmente cada tarea fue realizada de forma individual y se grabó mediante una videocámara cada una de las tareas para después comprobar cómo las personas reaccionaban ante cada una de las tareas. Hubo que modificar las instrucciones y adaptarlas a las personas y eso solo se puede hacer una vez que se grababan las tareas previamente y se analizaban una a una pormenorizadamente. Además, la muestra utilizada procedía, como dije antes, de varios sitios. Queríamos comprobar si había diferencias entre el contexto urbano y rural, dado que podría ser que a lo mejor en un contexto rural hay menos actividad o hay menos acceso a algunos recursos y si eso pudiera influir en la realización. Como veremos más adelante, eso no influyó en ningún momento. Y como dije antes, se hizo una evaluación cognitiva o neuropsicológica, además de pasar el propio instrumento y también una evaluación psicosocial para comprobar si había variables
psicosociales que pudieran estar modulando el rendimiento en el instrumento. Esta evaluación cognitiva o neuropsicológica, como os dije antes, fue muy extensa y estaba compuesta por diferentes dominios. Uno muy importante es el de la inteligencia cristalizada, otro la memoria semántica, el razonamiento inductivo, la velocidad de procesamiento, los procesos ejecutivos en sus diferentes vertientes, como flexibilidad cognitiva, planificación, resistencia a la interferencia, memoria de trabajo, que es un componente también esencial para entender el funcionamiento cotidiano, y la memoria episódica, tanto verbal como no verbal. Cuando se seleccionó la muestra, se utilizaron un conjunto de criterios de exclusión. Queríamos que la muestra estuviese compuesta por personas cognitivamente sanas y, por tanto, excluimos aquellas que tuvieran una historia de daño cerebral traumático o que tuvieran síntomas de un deterioro cognitivo o síntomas de una enfermedad psiquiátrica o un trastorno vascular o que estuvieran medicadas por problemas psiquiátricos o también que tuvieran un déficit importante de comprensión del lenguaje. La muestra estuvo formada por 164 personas mayores de 60 años. Bien, esta prueba en su formato definitivo pues fue financiada por dos entidades, una privada y otra pública. Por un lado, a través de la beca Primitivo de Vega, que se concedió en el año 2008, de la Fundación MAFRE, y simultáneamente por un proyecto de investigación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuya referencia podéis ver aquí abajo, y que nos permitió realizar las tareas de evaluación. Muchas gracias, Julio. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis, tanto de España como fuera de España, si es el caso. En primer lugar, quiero agradecer también a la editorial el que os haya invitado a esta presentación de un instrumento que consideramos que es bueno, pues algo muy importante, sobre todo para las personas que trabajáis en el ámbito asistencial, dado que, como sabéis, las actividades instrumentales de la vida diaria son unas actividades que muchas veces el deterioro de las mismas pasa desapercibido hasta que efectivamente es más difícil la intervención, ¿no? Y yo creo que es un instrumento, creemos que es un instrumento que puede servir tanto para el ámbito de la intervención, fundamentalmente, para planificar bien la intervención, como también para la propia investigación. Bien, a continuación voy a mostraros el instrumento, tratando de centrarme en cada una de las tareas y sobre todo en la naturaleza de las mismas, porque cada tarea está pensada para evaluar actividades que tienen o comportan diferentes aspectos relacionados con procesos cognitivos concretos, ¿no? Bien, el instrumento es un instrumento que tiene una naturaleza, como decía Julio, manipulativa. Bueno, lo que se trata es de que la persona, en este caso una persona mayor, realice delante del evaluador diferentes tareas utilizando material lo más similar a la vida real, ¿vale? Por lo tanto, los materiales que utilizan son materiales, bueno, en la propia evaluación, son materiales que hemos, bueno, pues les hemos dado bastante importancia, ¿no? Y hemos hecho una selección también interesante. Una cuestión importante del instrumento es que las tareas se van sucediendo a través de un relato en el que es importante porque pone en relación información y materiales que se han utilizado en tareas anteriores, que permite evaluar además procesos cognitivos o procesos mentales concretos y muy definidos, como puede ser el recuerdo demorado o la memoria prospectiva, es decir, la memoria del futuro, y en la que cada tarea consta de diferentes pasos. Esto es una cuestión también muy interesante porque es, tal y como comentaba Julio, pues las diferentes tareas fueron
digamos, diseñadas de manera individual, fueron también analizadas de manera individual y eso nos permitió ver un poco la consistencia o, digamos, las tareas o los pasos de esas tareas que tienen que realizar cuando ejecutan las mismas. Bien, y por último, también cada tarea, como vais a ver, y yo os lo he puesto en cada una de las diapositivas para que se vea mejor, desencadenan procesos cognitivos de distinta complejidad, como puede ser memoria de trabajo, planificación, razonamiento, memoria episódica, etcétera, ¿vale? Todo esto, evidentemente, es fruto de poner en relación esa evaluación cognitiva tan exhaustiva que hemos realizado con las puntuaciones en las diferentes tareas. Bien, la aplicación es de aplicación evidentemente individual. Tiene una duración aproximadamente de 35 minutos, ¿vale? En personas que, bueno, pues no están muy deterioradas. Como os decía Julio, el instrumento está validado con personas de 60 o más años y consta de 12 tareas agrupadas en 6 áreas, ¿vale? 6 áreas que consideramos que son importantes y que después de la literatura, tanto el ámbito asistencial como el ámbito también de la investigación, bueno, pues son importantes y que las personas mayores, en las que las personas mayores también manifiestan cierto deterioro con el paso de los años. Pues el uso de la medicación en gestiones sanitarias, gestiones administrativas y financieras, preparación de la comida, uso del transporte y compras, ¿no? Bien, os decía con anterioridad que bueno, el instrumento está pensado para que las tareas puedan desarrollarse en un contexto determinado, es decir, que estén contextualizadas a través de una historia. Pues la historia comienza con Concepción García Huerta, que es una persona mayor que acude al médico especialista y que el médico especialista pues, le informa de una serie de cuestiones médicas que tiene que bueno, tener en cuenta para, bueno, pues para su tratamiento y también para su medicación, ¿vale? Cuando se le está narrando esto a la persona, que lo hace el evaluador, ¿vale? Todo lo que está en negrita es lo que narra el evaluador, pues se le va enseñando, se le va presentando el material. Lo primero que se le presenta del material sería el informe médico, que es el que aparece aquí a continuación, y en ese informe médico está estructurado de tal forma que es muy similar al que podemos encontrar cuando pues nos dan evidentemente el informe médico del hospital o del centro de salud, ¿vale? Hay una parte que tiene que ver con los antecedentes, con el resumen de historia clínica, el juicio diagnóstico, pero hay una parte de tratamiento, ¿vale? La medicación, que es algo que tiene que manejar posteriormente, y una serie de observaciones que la persona mayor tiene que leer con detenimiento porque se le va a preguntar por ellos. Es decir, entonces ahí lo que estaríamos evaluando también es la capacidad para recordar esas observaciones médicas, ¿vale? Y por último, también en esta parte introductoria, lo que se le pide a la persona es que se le da una clave para que se acuerde de realizar algo en un momento determinado, ¿vale? Lo que valoramos es en este caso, lo que sería la memoria prospectiva atendiendo a una clave que da el evaluador, ¿vale? Una clave que se le proporciona, como os decía, en un momento determinado de la evaluación. Y esta clave es que ahora hemos terminado estas tareas sobre medicamentos y gestiones sanitarias y usted deberá pedirme la hoja de citaciones que yo dejo aquí a un lado, ¿vale? Para que Concepción pida una nueva cita. Bien, la primera tarea consiste en rellenar unos pastilleros, que son los pastilleros del sábado y domingo, con la medicación que hay en los botes. Por lo tanto, lo que se hace es presentarle a la persona todo el material que va a necesitar en esa tarea. Se le presenta a los pastilleros descolocados, es decir, no se le presenta por orden semanal, se le presenta la medicación, se le informa y se le dice que y se le enseña además que dentro de la medicación, dentro de las cajas de medicación, están las pastillas y también están en el prospecto, de tal forma que la persona pueda contar con toda esa información y todo ese material a la hora de resolver la tarea, pues si no estaríamos cayendo pues, en un sesgo evaluativo. Lo que tiene que hacer la persona son 3 pasos importantes. El primer paso es seleccionar, en primer lugar, evidentemente, los pastillos del sábado y domingo, de entre todos los que se le presentan, ¿vale? Segundo paso, tiene que conocer el tratamiento farmacológico y para eso tiene el informe médico todavía a su lado, en el que se le indica qué pastillas tiene que utilizar para el desayuno, la comida y la cena.
Y por último, distribuir correctamente las diferentes pastillas en los pastilleros, ¿vale? Puede colocar correctamente 3 pastillas, puede colocar 2, una. En función de cuántas coloques, se le da más o menos puntuación, ¿vale? Lo importante aquí, y no lo he comentado antes, es que lo importante aquí es que en cada paso, sobre todo en algunos, en los pasos iniciales y algún paso intermedio, se le proporciona ayuda. Ayuda para que pueda continuar con la tarea, ¿vale? Con dos objetivos. Uno, para ver en qué aspectos la persona puede fallar y por otro lado, para que tampoco la persona se frustre, ¿vale? Entonces, si coge mal el pastillero o coge, pues en lugar del sábado y domingo, coge el del lunes, pues se le dice, no, mire, tiene que coger este, que es el sábado y el domingo. Ya está. Y entonces la persona continúa con la propia tarea, ¿vale? Y esas ayudas se dan en todas las tareas, como vais a ver a continuación. Bien, esta tarea se está relacionada con la memoria de trabajo verbal, con la planificación y con la flexibilidad cognitiva. Es decir, aquí la persona tiene que poner en marcha, tiene que acordarse de cierta información, manejarla al mismo tiempo, esa información, que tiene que ver con la memoria de trabajo básicamente, tiene que planificar la acción, es decir, tiene que saber cómo, por dónde empezar y cómo continuar, y también tiene que manejar diferente tipo de información. Por lo tanto, es una tarea que, bueno, pesa en está relacionada con esos 3 componentes cognitivos. Bien, la segunda tarea, si os acordáis, os había comentado que en la introducción se le pedía que leyera el informe médico y que atendiera una serie de observaciones. Aquí se le pide, bueno, se le dice cuáles eran esas observaciones que tiene que hacer Concepción semanalmente, ¿no? Que en este caso sería tomar la tensión o el pulso. En función de si se acuerda de una o se acuerda de 2, pues se le da más o menos puntuación. Si no se acuerda de ninguna, evidentemente se puntúa 0. Por lo tanto, esta es una tarea también que tiene que ver con la memoria. En este caso, en los análisis de regresión logística, pues se relacionó con la memoria de trabajo verbal. Bien, la tarea 3. La tarea 3 es una tarea muy interesante, bastante compleja, ¿vale? Y que tiene bastantes pasos. En la tarea 3 se le pide a la persona que controle un poco la medicación. Es una tarea en la que tiene que controlar la medicación. No solamente rellenar unos pastilleros y saber manejar esa medicación, sino también pues se le pregunta para cuántos días le queda pastillas a continuación del bote del reuma, ¿vale? Y se le presenta este material. Se vuelve a presentar otra vez los botes de medicación, se le presenta el informe médico y tiene que realizar la tarea a través de una serie de pasos. El primer paso, evidentemente, es acudir al prospecto para saber cuál es el bote del reuma, porque no se sabe, no se da esa información. Por lo tanto, tiene que abrir las cajas, coger el prospecto y manejar el prospecto. Y leer el prospecto, que también es importante. No os había comentado antes, pero esta prueba además tiene un componente también muy relacionado con el lenguaje, concretamente con la comprensión, ¿verdad? Relacionado con la comprensión del lenguaje. Bien, luego tiene que elegir el bote de Darcotin. Este paso puede parecer un poco, trivial, pero es importante porque personas que ya empiezan a tener un deterioro importante lo que hemos observado es que suelen obviar este paso, es decir, que suelen pese a saber cuál es el bote del reuma, pueden coger otro bote. El tercer paso es saber cuántos comprimidos tiene que tomar al día y para eso tiene el informe médico y puede dirigirse a él. El cuarto paso, calcular los comprimidos que ha tomado. Lo sabe porque efectivamente tiene también los pastilleros delante y sabe que el sábado y el domingo ha rellenado la medicación del reuma y por lo tanto pues ya ha autorizado 6 comprimidos, ¿vale? Calcula los comprimidos que le quedan por tomar y es para eso las cajitas tienen también el número de pastillas que compone la medicación, por lo tanto serían 34 pastillas, la caja tiene 40 y por último, y aquí es muy importante, no se le pide para cuántas pastillas tiene la medicación en el bote, sino para cuántos días, por lo tanto tiene que realizar un cálculo mental, ¿vale? Que tiene que convertir los comprimidos en días, es decir, esos 34 comprimidos, ¿para cuántos días? Entonces, este cálculo mental daría para 11 días y sobrevive una pastilla. Vale. Bien, aquí cuando grabamos esta tarea y la visionamos luego en la facultad, pues nos dimos cuenta que algunas personas hacían cosas distintas. Y una cosa distinta es que en lugar de hacer el cálculo mental, que es evidentemente más demandante cognitivamente, lo que hacían era simplemente vaciar el bote encima de la mesa y agrupar las pastillas de 3 en 3 y así pues también
emitir una respuesta correcta, ¿vale? Perfectamente igual de correcta que si lo hacen mentalmente, pero es una estrategia compensatoria que muchas personas llevan haciendo a lo largo de toda su vida, ¿vale? Evidentemente se le puntúa más si utiliza la estrategia o la operación mental. Bien, esta tarea es una tarea en la que está muy relacionada con la memoria de trabajo verbal, porque tiene que utilizar mucha información, tiene que además recordar esa información y manejarlo al mismo tiempo y sobre todo fundamentalmente con la planificación, ¿vale? Es una tarea muy, muy potente en planificación, ¿eh? La tarea 4, aquí sería la tarea en la que se le da la clave que le habíamos mencionado al principio del instrumento. Es decir, y para eso también el evaluador, bueno, otra cuestión que quería comentaros ya para hacer un paréntesis, yo creo que es importante para vosotros que vais a ser evaluadores, ¿no? Y es que en el manual aparece exhaustivamente definido qué es lo que hay que hacer en cada tarea y cómo hay que presentar las tareas. Es un instrumento basado en el rendimiento y, por lo tanto, puede llevar hay que conocerlo bien para poder pasarlo correctamente y para que no haya errores de evaluación, ¿no? Sesgos en la evaluación. Y una de las cosas que se le dice al evaluador aquí es que tiene que captar la atención de la persona cuando se le pregunta por esta tarea, ¿vale? Que la persona esté centrada en la información que se le presenta, concretamente en la clave, que es hemos terminado esas tareas sobre medicamentos y gestiones sanitarias. Es la clave de memoria prospectiva que se le había dado anteriormente. Bien, y por eso se le dice atiende, míreme. Bien, en este caso hay diferentes puntuaciones en función de cómo lo realiza. Se puede acordar de la intención, ¿vale? O se puede acordar del contenido, o se puede acordar de las dos cosas o de ninguna, ¿vale? Normalmente es que nos solemos acordar siempre básicamente de la intención. Algo había que hacer, ¿vale? Si se acuerda de la intención y se acuerda del contenido, es decir, pedir la hoja de citaciones para una nueva cita, pues se le puntúa con una máxima puntuación. Pero si no se acuerda de la intención y tampoco del contenido, pues se le da ayuda, ¿no? Y entonces, bueno, por eso hay diferentes puntuaciones que va en un rango de 0 a 2. Bueno, es una tarea que está relacionada con el razonamiento. Bien, y aquí introducimos ya una nueva narración. Es decir, aquí estaríamos ya en otro área distinta. Hemos dejado el área de gestiones financieras y sanitarias, medicamentos y gestiones sanitarias, y estamos ya en el área o en la sección de gestiones administrativas. Y aquí aparece un nuevo personaje, que es Fernando González Pérez, ¿vale? Y este señor lo que hace es apuntarse a diferentes actividades en su ayuntamiento. Y por lo tanto va a tener que manejar diferentes documentos, algunos de ellos para poder realizar muchas de las tareas, ¿no? Por eso se le enseñan diferentes solicitudes de talleres, la notificación del servicio de comida a domicilio, el módulo de domiciliación bancaria, etcétera, etcétera. Y se le deja que observe y que pues analice esa información durante un minuto aproximadamente. Bien, una vez más, aquí se introduce una nueva digamos, se irá introduciendo una nueva tarea posterior de memoria prospectiva, pero en este caso basada en el tiempo. Es decir, aquí es lo que se le dice que cuando el reloj que tiene el evaluador marque una hora determinada, después de 15 minutos, pues lo que tiene que hacer la persona mayor es entregar la hoja de solicitud de podología para que Fernando la lleve a los servicios sociales. Por lo tanto, es una tarea de memoria prospectiva también, de algo que tenemos que hacer en un futuro, pero aquí no hay ayuda, aquí no hay clave. Es decir, aquí ya es una tarea más demandante cognitivamente hablando, ¿vale? Bien, una vez dado esa formación previa, que insisto, está perfectamente definida en lo que es el manual de evaluación, pues pasamos a la tarea 5, es en la que Fernando tiene que pagar por el banco el recibo de taller de entrenamiento de la memoria al que va, hágalo. Vale, para eso tiene que seleccionar diferente material, como es el que aparece ahí. Y por lo tanto, tiene que seleccionar la domiciliación bancaria, tiene que buscar en la libreta del banco el número de cuenta y tiene que localizar también el lugar en la hoja de domiciliación bancaria donde copiar el número de cuenta y copiarlo correctamente, que sería el paso 4. Insisto, una vez más, le damos también ayuda y esa ayuda se puntúa como 0, pero también es importante esa ayuda a la hora de continuar con la tarea. Es una tarea que está muy relacionada con la memoria de trabajo verbal también.
aquí tenemos otro tipo de tarea que es una tarea en la que está también muy relacionada con la inteligencia cristalizada, es decir, con ese conjunto de experiencias que vamos adquiriendo a lo largo de la vida y que efectivamente todo ese conocimiento de dominio específico pues lo ponemos en marcha cuando resolvemos muchas de las tareas cotidianas. Y por lo tanto, es una tarea que evidentemente tira mucho de esas estrategias, ¿no?, que utiliza cada persona. Bien, ¿cuánto deberá pagar Fernando por asistir al taller de gimnasia para mayores que se realizan en el polideportivo al lado de su casa? Es una tarea que también tiene que seleccionar diferente tipo de material, tiene que localizar, por tanto hay una búsqueda visual, una selección de material, ¿vale? Y tiene que también tener en cuenta aspectos que se le presentan en el enunciado, en este caso al lado de su casa. Al lado de su casa, por lo tanto, no necesita transporte y tiene que elegir en el paso 3 la opción de sin transporte y contestar verbalmente 12 euros. Bien, aquí pasados ya 15 minutos es cuando efectivamente el evaluador ya puede ser capaz de efectivamente registrar un poco, digamos, qué es lo que hace la persona en la tarea de memoria prospectiva. Es decir, si se acuerda de la intención del contenido, se le puntúa con un 2, si se acuerda de la intención y una parte del contenido, 1,5, si se acuerda de la intención pero no del contenido, se le puntúa 1. Y en muchos casos la persona pues no se acuerda ni la intención del contenido, entonces ahí se le da la ayuda, ¿no? ¿No se acuerda que antes le dije que cuando el reloj marque las 11:15 tenía que hacer algo? Bueno, pues en este caso, evidentemente se le puntúa la parte del contenido, ¿vale? De manera total, de manera parcial, o si no se acuerda de nada, pues no se le puntúa nada, ¿vale? Aquí es una tarea muy relacionada, evidentemente, con la memoria, ¿no? Es una tarea, además, muy demandante en que las personas, bueno, pues que tienen un poco de deterioro ya, pues se ve afectado. Vale, esta otra tarea, la tarea 8, Fernando, tras realizar la compra en el supermercado, tiene que pagar el ticket y se paga con un billete de 50 y otro de 20, ¿cuánto devolverán? Pues es una tarea en la que tiene que manejar el dinero. Es una tarea básicamente del cambio del dinero, algo que hacemos habitualmente y que evidentemente, pues hombre, según van pasando los años, pues nos va costando más, va tardando más, efectivamente. Todas esas cuestiones que tienen que ver también con el enriquecimiento cognitivo, ¿no? Bien, bueno, lo primero que tiene que hacer, tiene dos pasos fundamentalmente, es examinar el ticket de la compra, en este caso el ticket es de 68,46 y hacer el cambio con las monedas como aparecen ahí en la fotografía, con esas moneditas que aparecen en esa fotografía. Tiene que hacer el cambio para que el evaluador vea el cambio, no tiene que decirlo verbalmente, sino tiene que manejar esas monedas, que es lo importante, ¿no? Esa parte también manipulativa. Bien, aquí evidentemente la manera de trabajo juega un papel importante. Bien, pues la tarea nueva es una tarea en la que, voy a ver si puedo cerrar esta parte de aquí porque es que no me está permitiendo ver, vamos a admitir aquí a más personas, no me está permitiendo ver bien el enunciado. Bien, bueno, es una tarea en la que se le pregunta, se dice a que Concepción, pues me parece que es Concepción, no lo veo muy bien, no sé cuál es, se le ha descontado, perdón, Fernando, seguimos con Fernando, efectivamente. A Fernando se le ha descontado en la factura de luz, en la libreta del banco, la factura de la luz. Creo que es así, Julio, porque no lo estoy leyendo. Sí. Bien, me lo sé de memoria ya. Bien, entonces se le pregunta cuánto saldo tenía en su libreta antes de descontar la factura de la luz y cuánto tiene después. Bueno, pues también, efectivamente, es una tarea en la que hay un componente muy importante de inteligencia cristalizada, de experiencia previa, de manejar ese tipo de documentación, ¿vale? A menos eso no es lo que nos han indicado los análisis luego estadísticos. Y tiene tres pasos fundamentales. Uno, examinar la factura de la luz para, evidentemente, ver cuál sería el importe, encontrar en la libreta del banco el importe de la luz, ¿vale? En esta tarea, al igual que en otras que vamos a ver más adelante, hay distractores y, por lo tanto, aquí tenemos un distractor. Tenemos el importe de la luz es el mismo que el importe de Telefónica, del teléfono, ¿vale? Lo que tiene que hacer es elegir el de la factura de la luz y no el de Telefónica. Eso es un distractor, distractor muy, muy, muy importante, ¿no? Y tiene que contestar brevemente. Antes tenía 808 euros y después tiene 747,12 después de descontarle la factura de la luz, ¿vale? Bien, es una tarea en la que se trata de comprender y de manejar cierta documentación. Esta es otra tarea muy interesante, que es la preparación de la comida, y es una tarea en la que nosotros le damos muchas vueltas a la hora de diseñarla, porque
porque efectivamente no sabíamos muy bien cómo evaluar esta capacidad que que es muy importante, y es que es la capacidad para poder prepararse la comida, el almuerzo o la cena, y que además genera bueno, es una de las actividades instrumentales de la vida diaria que también genera mucha dependencia y que demanda muchos recursos asistenciales, ¿no? Es decir, ahí ya toda la puesta en marcha de los servicios de comida a domicilio, atención domiciliaria, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una capacidad que es muy interesante y muy importante evaluar la preparación de la comida. Bien, pues simplemente después de estar, bueno, bastantes meses dándole vueltas, pues hemos llegado a la conclusión que lo importante, según diferentes trabajos y literatura en este campo, de algunos investigadores, hemos llegado a la conclusión de que lo importante aquí es que puedan segmentar una receta, es decir, segmentar en pasos lo que sería una receta que como podéis ver, se ve ahí claramente, que es una receta en la que hay diferentes ingredientes, alubias, jamón, panceta, morcilla, tocino, etcétera, y que todos los pasos están seguidos, consecutivos. Pues lo que tiene que hacer la persona es segmentar primero esa receta y, evidentemente, cuando hacemos una segmentación de la receta, esa receta tiene diferentes pasos. Y además, en cada paso, y así lo hacemos siempre, cuando nos enfrentamos a preparar una comida nueva, además, cada paso requiere de unos ingredientes específicos y no de otros, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener en cuenta esos pasos, que serían estas cajitas que aparecen aquí, esos serían los pasos, y hay que tener en cuenta también los diferentes ingredientes que serían esas tarjetitas que aparecen ahí, ¿vale? Como podéis ver. Claro, es una tarea compleja, es una tarea compleja de entender en cuanto a su resolución. Por eso es una tarea en la que hay una parte introductoria muy importante en la que se le explique claramente a la persona qué es lo que hay que hacer, y además se le pide que se le pone como un ejemplo, ¿vale? Para que lo pueda entender, ¿de acuerdo? Antes de pasar a ver los pasos, os voy a poner, nada, que duran 2 minutos, un vídeo de un señor realizando, cuando estábamos construyendo el instrumento, realizando esta tarea, que yo creo que es bastante ilustrativo para que veáis también un poco la información, cómo él, qué es lo que piensa en alto a la hora de enfrentarse a la tarea y cómo va realizando los diferentes pasos. Ahora seguimos con los siguientes pasos. Con los siguientes pasos. Se pone en una pota a cocer las alubias. Eso es ya el día siguiente. Sí. Porque esto ya se pusieron el día antes. Eso, vale. Se pone en una pota a cocer las alubias. A ver, ¿dónde están las alubias? Ah, están aquí remojando. Hay más alubias. ¿Hay más alubias aquí? Sí. Venga, alubias, ahí tienen las alubias. Cógenes. Cogemos las alubias. Tiene que hacer la tarea, no la evaluadora. Y la ponemos en la pota a cocer. Muy bien. José Antonio, ¿no se ve? José Antonio no se ve. Ah, no se ve. Ahí hay que echar muchas cosas. Habría que ir a la otra pantalla. Vale, espera. Gracias por decírmelo, porque estaba aquí tan ilusionado con... vamos a ver. ¿A qué pantalla me dices? Pues no, quizás... a ver, dale otra vez. Ahora seguimos con los siguientes. ¿Se ve? No. ¿Te lleva a otra pantalla diferente el vídeo? ¿A ti? Sí, estoy en otra pantalla. Vamos a ver Vale. ahora. A ver, si... Espera un momentito, ¿eh? Vamos a ver si esa pantalla... Deja de compartir y compartes esa, donde aparece el vídeo. Vamos a ver. Bien, sí. Vamos a ver si ahora se ve. Yo creo que ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Perdonar. A ver si se ve, ¿verdad? Sí, ahora se ve. ¿Y se escucha? Sí, Se pone en una pota a cocer las alubias. Eso es ya el día siguiente. Sí. Porque esto ya se pusieron el día antes. Eso, vale. Se pone en una pota a cocer las alubias. A ver, ¿dónde están las alubias? Ah, están aquí remojando. Hay más alubias. ¿Hay más alubias aquí? Sí. Venga, alubias, ahí tienen las alubias. Cógenes. Cogemos las alubias.
Cogemos las alubias y la ponemos en la pota a cocer. Muy bien. Levanta la perona. Vale. Ahí. A cocer. Ahí hay que echar muchas cosas. Vamos a ver. Cocer. El jamón, la panceta, la morcilla y el tocino. El jamón, adentro. La panceta, ¿dónde está la panceta? Tiene que buscar, seleccionar diferentes ingredientes. Hay ingredientes distractores también. Entonces, ¿eh? hay panceta y el tocino. Y cajas distractoras. Bueno, quieto ahí parado, ¿eh? Se da un hervor a la verdura. Eso ya está. A ver, hervor a la verdura. Si cogemos la verdura, Esto va a ser un pote gallego asturiano. Qué rico está. A ver. Dar un hervor a la verdura. ¿No es eso? Se da un hervor a la verdura. Está segmentando la receta, está viendo los pasos que tiene. Un hervor a la verdura. Bueno, se da un hervor a la verdura, vamos bien. Se deja cocer las verduras y las patatas. Aquí ya chico, yo te dije lo que hay, ¿eh? Eso está mal puesto. Vale. Que eso, Nos fiaremos. sí, todo eso. Que la verdura tarda mucho en cocer, más del doble que las patatas. Las patatas se echan último estos 30 minutos. Vamos a ver. Bueno, vamos a echarlos todo, como que la verdura ahí es tiernino y va a cocer. Sí. Verduras y patatas, verduras y patatas, 30 minutos. Muy bien. Y aquí 30 minutos, 30 minutos. Pum. Lo que me gusta a mí esto de la cocina. Final, ¿eh? Y ya está. Y ya está. Acabamos. Bueno, entonces hagamos rápido, hay que ver si echamos tiempo. Bueno, pues vamos a ver si ahora volvemos otra vez a compartir. Se vuelve a ver, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vamos a pasar a la tarea. Bien, pues en ese vídeo ahí podéis ver los diferentes pasos, cómo los ha realizado, pero también es importante, interesante la información que él daba, que es, él tenía ya una idea de cómo era la receta, aunque la receta es una receta inventada, por lo tanto introducía también información que forma parte de su inteligencia cristalizada, evidentemente, ¿no? Bien, pues nada, ahora que tiene que realizar la receta, concepción, y por lo tanto tiene que meter dentro de cada caja los siguientes de cada paso siguiendo la receta. Se le presenta la receta y tiene que realizar los diferentes pasos. ¿Vale? Primero tiene que examinar la receta, evidentemente, y después, aparte de introducirlo un poco en lo que es en la tarea, ¿no? Para que lo entienda bien, aquí hay dos pasos de prueba para ver si lo ha entendido bien o no, de tal forma que si no lo ha entendido bien, pues se le pueda orientar en la resolución de la misma. ¿Vale? Y ya en el paso 4 ya se empieza a puntuar. ¿Vale? El paso 4 tiene que coger la caja de poner la pota a cocer, meter todos los ingredientes, luego el otro paso dar un hervor, meter los ingredientes, etcétera, etcétera. Bien, aquí es importante porque hay una cuestión también muy interesante y es que cuando las personas mayores empiezan a tener fallos en lo que sería a la hora de realizar este tipo de tarea, es decir, a la hora de preparar la comida, suelen así al menos nos transmiten muchos familiares y seguramente vosotros estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Y es que empiezan a ignorar información, es decir, a olvidarse de ciertos ingredientes a la hora de hacer la receta. O no echa la sal, o se le olvida pues agregar el tomate, o por otro lado se salta algún paso, es decir, no hace bien una parte de la receta, algún paso. Y eso para nosotros es importante. Por eso la parte final, nosotros también valoramos lo que sería el orden correcto de los diferentes pasos, de tal forma que puede haber personas que omitan o alteren algún paso, más de uno o ninguno. Y eso también es muy importante valorar. Evidentemente, aquí hay un componente muy importante de flexibilidad cognitiva, de memoria de trabajo, como puede ser de otra manera, y también de razonamiento. Bien, la tarea 11, que es la penúltima ya, estoy terminando. Bueno, aquí lo que se trata es que lo que se evalúa es la capacidad de la persona para planificar un viaje, es decir, para planificar, digamos, su actividad dirigida a un objetivo determinado. En este caso, que es, en la primera pregunta, Concepción tiene que estar, no leo muy bien la pregunta, lo de arriba, a ver si... Concepción le han dado cita para el Eso es. especialista
el próximo martes a las 12:30 de la mañana en el Centro de Salud Norte. ¿A qué hora tiene que coger el autobús en Trías para llegar puntual a su cita médica? Muy bien, gracias, Julio. Es que se me tapa el enunciado. Ya, ya. Bien, claro, aquí lo que tiene que hacer es llegar a un destino concreto y para eso se le da una ruta y un horario de autobuses, que es el que aparece ahí, ¿vale? En el que hay diferentes salidas, ¿vale? Tiene que, en primer lugar, elegir la salida correcta, en este caso sería la salida de Trías y no ninguna otra de las que aparecen. Tiene que elegir el destino correcto y en esta aquí también hay distractores, hay autobuses que llegan al centro de salud norte, pero en distinta hora. Pero claro, ella tiene que estar a las 12:30, por lo tanto tiene que elegir la hora correcta, ¿no? La hora de llegada correcta, que sería las 12, y por lo tanto tiene que coger el autobús que le permite estar ahí a las 12 o que llegue ahí a las 12, que en este caso sería a las 11:15, ¿no? El centro de salud norte a las 11:15. Esta es la primera parte, pero fijaros que hay una segunda parte en la que también es importante porque ya partimos de donde está Concepción y si, Julio, me ayudas a... Sí, después del médico, Concepción tiene que estar en Cañadas a las 14:30 para comer con la familia. ¿A qué hora tiene que coger el autobús para llegar puntual a su cita familiar desde el lugar en el que se encuentra? Claro, aquí tiene que acordarse o recordar el lugar donde se encuentra, que es lo que ha hecho la primera parte de esta tarea, ¿vale? Y por lo tanto se encuentra en el Centro de Salud Norte. Evidentemente tiene que elegir entre las diferentes salidas el Centro de Salud Norte y tiene que llegar a Cañadas a comer con la familia a una hora determinada. También hay dos autobuses que llegan a Cañadas en distinto horario. Tiene que coger el horario correcto, que es el de las 13:35. Vale, es una tarea que está muy relacionada evidentemente, con la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una constante. Este componente es una constante a lo largo de las diferentes tareas, ¿no? Es un componente muy importante que ponemos en marcha en nuestra vida diaria. Pero esto es una tarea como la tarea, me parece que la tarea 1, que es una tarea básicamente también de planificación, ¿vale? Tengo que planificar lo que sería la ruta de autobús. Bien, y la última tarea es una tarea de memoria, es decir, una tarea básica de memoria. Aquí lo que se le pregunta es por los ingredientes que utilizó en la receta anterior, ¿vale? Por lo tanto, está basado en la receta anterior. Unos ingredientes que manejó, que manipuló y, evidentemente, que leyó. Y entonces, lo que se le pregunta es que diga cuáles son los ingredientes que utilizó o que recuerde de la receta que preparó Fernando. ¿Por qué? Porque Fernando tiene que ir a la compra y tiene que comprar esos diferentes ingredientes que se le están agotando ya. Vale. Por lo tanto, aquí hay una primera parte de esta tarea que es lo que se evalúa es el recuerdo libre, ¿vale? En el que, bueno, se va apuntando las respuestas, los ingredientes que se va recordando, pero también tenemos en cuenta no solamente las respuestas correctas, sino también las posibles intrusiones o perseveraciones, que es bastante frecuente también que se ve cuando hay un deterioro, en este caso, en muchas personas mayores. Y la segunda parte de la tarea, pues es una tarea en la que es una tarea de reconocimiento. Aquí lo que se le pregunta es, vale, pues bien, ahora usted se ha acordado de esas, pero dígame de las que le voy a decir yo, es una tarea básicamente de reconocimiento, memoria de reconocimiento, dígame de las que le voy a decir yo cuáles estaban en la receta y cuáles no estaban, ¿vale? Y al final, pues se obtiene una puntuación total de 12. Bien, al final lo que conseguimos con el instrumento, lo que obtenemos es una puntuación directa en cada una de las tareas que debemos de convertir en puntuaciones perfil acudiendo a una tabla que hay en el manual, ¿vale? De tal forma que la puntuación perfil total máxima que se puede obtener en el instrumento es de 48, ¿vale? Y esa puntuación perfil hay que tenerla en cuenta en función de la edad, ¿vale? Evidentemente en función de la edad. ¿Por qué es importante la puntuación perfil? Porque hemos creado, unas escalas para ver el funcionamiento de la cognición cotidiana en diferentes grupos de edad. Es decir, tanto de 60 a 64 como de 60 a 60 de 60 en grupos de 10, de 60 a 69, de 70 a 79 y de 80 y más, ¿vale? Y eso es importante porque, evidentemente, como vamos a ver ahora a continuación, la edad juega un papel muy importante, está muy relacionado con el funcionamiento de la cognición cotidiana.
os pongo ahora mismo las puntuaciones que podemos obtener por perfiles y su clasificación en la muestra total, ¿vale? Pero también, insisto, tenemos esta clasificación de puntuación a través de las puntuaciones perfil para esos segmentos de edad. Bien, como podemos observar, el funcionamiento promedio estaría entre los 30 y los 40 y por debajo, pues una puntuación por debajo, pues ya podríamos inferir que hay un deterioro y por encima pues tendría un buen funcionamiento en la cognición cotidiana. Simplemente a nivel ilustrativo, porque en esto todavía estamos trabajando y de hecho estamos recogiendo datos de muestras de personas con deterioro cognitivo leve, DCL, ¿vale? Porque sabemos que el DCL, pues el deterioro cognitivo leve está muy relacionado con pues un más bajo rendimiento en lo que sería la cognición cotidiana, pero ya hemos visto en los estudios, en este estudio preliminar, en los datos preliminares o en los datos de la validación de ese instrumento, que las puntuaciones perfil total de las personas sanas son mayores que las puntuaciones perfil total de las personas con deterioro cognitivo leve. Y también aquí hay una cuestión, como os decía Julio, hemos validado el instrumento teniendo en cuenta diferentes muestras o contextos de muestra y una de ellas era el ámbito residencial, el ámbito comunitario, evidentemente, y el ámbito residencial. Bueno, pues también observamos que las personas de ámbito residencial obtienen una puntuación perfil total por debajo de las personas que viven en el ámbito comunitario. Creemos que esto es así porque el ámbito residencial es un ámbito muy protegido, es decir, un ámbito muy protegido en cuanto a la realización de estas actividades instrumentales. En el ámbito residencial, bueno, pues no preparan la comida, ni tampoco preparan la medicación, no suelen manejar mucho las gestiones administrativas o bancarias y evidentemente eso se ve reflejado. Ojo, las personas que tenemos de esta muestra residencial y con las que hemos trabajado y con las que hemos hecho la evaluación son personas sanas y sin deterioro cognitivo leve, perdón, sin ningún tipo de deterioro cognitivo. Por lo tanto, son personas sanas, es decir, son personas que tienen conservadas todas las actividades básicas de la vida diaria, no tienen deterioro cognitivo y son personas sanas. Y esto es muy importante porque vemos ya que puntúan menos en las actividades instrumentales, es decir, en la cognición cotidiana. Bueno, ya para terminar, quiero traer aquí un caso que hemos analizado casi de manera única, ¿no? Que es una mujer de 63 años, es decir, una mujer de 63 años a la que hemos evaluado, a la que hemos pasado hemos hecho también una evaluación psicosocial importante, diferentes aspectos de su vida social y de su salud, como bien comentaba Julio, y que vamos a ver un poco cuáles son las puntuaciones en el instrumento, ¿no? Esta mujer tiene 63 años, vive con su marido, estudios primarios, se dedicó pues a las labores de la casa y también a trabajar en labores asistenciales en otras casas. Tiene una buena red de apoyo social de alto nivel de actividad física. Diariamente realiza tareas domésticas, como también ver la televisión, escuchar la radio, etcétera. Importante, considera que no necesita ayuda para las actividades instrumentales de la vida diaria cuando se le pregunta. Dice, no, yo me arreglo, bueno, pues me arreglo por aquí por casa, fuera de casa también, no tengo ningún problema. Tiene problemas coronarios, toma medicación para dormir, tampoco tiene unos problemas de salud importantes. Pero sí hemos observado cuando le hicimos la evaluación cognitiva que presentaba claros signos de deterioro cognitivo leve, ¿vale? Es una persona con DCL. Bien, y claro, luego al observar la puntuación o el rendimiento en el PEC, pues hemos visto que tiene una puntuación perfil de 29. Es decir, esta persona estaría en el límite de deterioro en las actividades instrumentales de la vida diaria, ¿vale? Pero lo importante aquí también que hemos observado es que tiene un peor rendimiento en aquellas tareas que yo os resumo ahora, serían control de la medicación, elaboración de receta, memoria expositiva y recuerdo de la lista de compras en aquellas tareas que están muy relacionadas con procesos fluidos, es decir, procesos o capacidades fluidas que se van deteriorando con la edad, que van declinando con la edad, ¿vale? Mientras que también observamos que, en cambio, el rendimiento, tenía un mejor rendimiento en esas otras tareas que hablábamos que tienen ese componente cristalizado, es decir, esas tareas en las que, bueno, tiene un conocimiento, dominio específico y que lo pone a funcionar, ¿no? Que pueden ser tareas bancarias y administrativas. Por tanto, esta disociación es muy interesante. Esta disociación es muy importante para vosotros, si queréis, de cara también a la intervención, saber en qué tipo de tareas o en qué tipo de procesos que están implicados en las tareas se puede intervenir, ¿no?
Sí que observamos que unas puntuaciones más bajas en el PEC en personas de mayor edad. Por lo tanto, la edad es una variable muy potente, muy importante, muy relacionada con las puntuaciones en el PEC. Con menos años de estudio, la variable cultural también o nivel de estudios es importante. Las personas que tienen más bajas puntuaciones en el PEC también tienen mayor número de enfermedades, consumen más fármacos y tienen puntuaciones más altas en depresión. Pero lo que no hemos encontrado, afortunadamente para nosotros como investigadores, es que no hay diferencias por género, ¿vale? Ni en cuanto al contexto. Es decir, no hemos encontrado diferencias significativas, extremadamente significativas, bueno, de ningún tipo, entre el género, es decir, entre hombres y mujeres a la hora de realizar en cuanto a su rendimiento en la prueba. En cambio, hay otra escala que seguro que conocéis, que es la escala de Lawton. Es una escala que evidentemente presenta un sesgo por género tremendo. Es decir, es una escala que en los hombres pues salen perjudicados porque muchos de los ítems de esa escala pues evidentemente no lo realizan, nunca lo han realizado. En cambio aquí, pues por ejemplo, cocinar, es decir, preparar la cocina, preparar la receta, pues es una tarea que normalmente, sobre todo en esta generación de personas mayores, pues podrían realizar más las mujeres, ¿no? Espero que evidentemente en las próximas generaciones las cosas sigan cambiando. Pero aún así no hemos encontrado diferencias ni en las tareas ni en la puntuación total, lo cual es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es una prueba de evaluación que no evalúa si la persona realizó o no, o realiza o no esa tarea, sino si tiene la capacidad para poder realizar o no esa tarea, que es muy distinto. Una cosa es la ejecución y otra cosa es la capacidad de ejecución, ¿vale? Y eso es fundamental. Y por último, tampoco hemos encontrado diferencias en cuanto a los contextos comunitario y rural, ni tampoco, perdón, entre el comunitario y el rural, básicamente. Sí, pues sí que habíamos visto que había diferencias en cuanto al ámbito residencial. Por lo tanto, también esto es interesante porque, claro, uno puede pensar, por ejemplo, que las personas que viven en el contexto urbano, pues, hombre, están más familiarizados con algún tipo de tareas de este tipo, de esta índole, ¿no? Que os acabo de presentar en el instrumento. Pero, evidentemente, no hemos encontrado esas diferencias. Bueno, para terminar, la prueba presenta, yo creo que una buena consistencia interna, ya por la alfa de Cambridge. Además, las tareas están muy relacionadas con la puntuación total, ¿vale? Ahí vemos las correlaciones. También es importante porque, claro, es una prueba en la que además como es una prueba basada en el rendimiento y hay que seguir pues, unas directrices muy, digamos, no sé si estrictas, pero bueno, muy serias, ¿no? En cuanto a la hora de pasarlo, pues hombre, para nosotros era importante ver qué ocurría cuando había diferentes evaluadores, ¿no? Y hemos visto que, fijaros, la correlación es altísima, la actividad interjueces es alta, tanto en la puntuación total como en los procesos que integran, es decir, en los factores que hemos encontrado del instrumento, que son 3, procesos fluidos, cristalizados y memoria, en los que se agrupan las diferentes tareas, ¿no? Y eso es muy importante también. Y por último, también hemos visto la correlación test-retest, es decir, la correlación después de la evaluación después de un tiempo, y hemos encontrado también unas correlaciones bastante altas. Bien es verdad que seguimos trabajando en el propio instrumento para identificar aquellas tareas más que discriminan más, sobre todo en personas que tienen deterioro, y sobre todo para mejorar un poco las propiedades psicométricas del mismo, ¿no? Que como no puede ser de otra manera. Bueno, pues muchas gracias y estamos a vuestra disposición para lo que haga falta. Fenomenal. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Julio. Un placer. Lo habéis, desglosado perfectamente la herramienta, ¿no? Y bueno, la verdad es que muy, muy útil la webinar. Yo he puesto ya en el chat, si alguien quiere hacer preguntas, que las haga por el chat. Me surgen algunas preguntas. Quizás porque trabajo en el ámbito forense y me ha llamado la atención al principio cuando Julio ha dicho la capacidad de autogobierno, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la capacidad civil. Mi pregunta es, ¿esta prueba podría pasarse en un informe pericial para valorar pues bueno, la capacidad que tiene la persona de autogobierno relacionado con la protección de su persona, de sus bienes? ¿Cuál es vuestra opinión o si habéis considerado que pudiese utilizarse en este contexto? Sí, de hecho, hace ya un par de años o 3 tuvimos una reunión con un grupo de forenses que estaban interesados en esta cuestión.
porque ellos tienen que, como tú has comentado ahora mismo, tienen que enfrentarse a situaciones en las que tienen que determinar si esa persona es capaz de, en realidad, de llevar una vida autónoma e independiente, ¿no? Y que, por tanto, y que ellos no disponen de ninguna herramienta específica que les permita determinar, más allá de preguntarles a ellos o de preguntar a su familia o allegados o algo así, ¿no? Y sí, yo creo que sí tiene, en ese campo, tiene una clara proyección y que una clara utilidad. No está diseñada para eso, pero yo creo que se podría aplicar. Efectivamente, sí, sí. Bien, interesante. Por aquí, Chema, ¿querías comentarnos algo? Hola. Bueno, Y, venga, adelante. bueno, enhorabuena por la herramienta y por la webinar que habéis presentado. Yo soy José María Ruiz, soy profesor de la Complutense, compañero de departamento casi con alguno de vosotros porque soy del departamento de Psicología Experimental. Y bueno, me ha encantado la herramienta, no la conocía la verdad es que gracias a la exposición que habéis hecho pues tengo muy buena idea y además muy buena impresión. Sin embargo, esta es la pregunta un poco que quiero haceros, porque claro, yo trabajo y he trabajado durante, no sé, los últimos 20 años haciendo diagnóstico clínico en hospital. Al final, la pregunta sobre si la persona es o no independiente en las actividades instrumentales de la vida diaria marca una línea muy clara entre el deterioro cognitivo leve y la demencia. Es decir, es de hecho la pregunta que determina el diagnóstico de demencia, dado que en presencia de un deterioro cognitivo leve multidominio, da igual estar a un lado o al otro de la línea. Es decir, lo que determina estar a un lado o al otro de la línea es precisamente las actividades instrumentales. Entonces, al final eso, yo alucino con vuestra herramienta, ¿no? Porque eso habitualmente en la consulta clínica de neurólogo y de neuropsicólogo acaba resumido a una serie de preguntas que se formulan al informador, ¿no? Se le pregunta, bueno, ¿y qué tal cocina? ¿Y qué tal? Y viaja en transporte público y sale a la calle sin peligro y se toma la medicación y come, ¿no? Prepara sus comidas, yo qué sé, saluda a los vecinos cuando les ve, les reconoce, yo qué sé, preguntas de este tipo, ¿no? Y al final eso es lo que hace que el diagnóstico clínico caiga como deterioro cognitivo leve o como demencia, porque al final es lo único que marca la diferencia. Claro, esta herramienta es finísima. Pero claro, a mí me estalla un poco la cabeza, porque lo que me da la sensación es que precisamente por ser exquisita genera una duda muy gorda. Y en el caso que habéis expuesto, al final del todo decía puntuación 29 en el límite del deterioro. Bueno, pues si tiene deterioro debería de ser ya demencia. Es decir, ahora mi duda es, claro, cuando la evaluación es tan mala como la que hacemos siempre, a ver si me explico la pregunta, ¿no? Cuando la evaluación es tan mala como la hacemos siempre, casi es dicotómica. Es decir, tiene o no tiene dificultades en la vida diaria y ya está, blanco o negro, DCL o demencia. Pero claro, cuando yo soy capaz de dibujar tantísimos grises entre el blanco y el negro, pues ahora ya no tengo tan claro dónde está el límite entre el deterioro cognitivo leve y la demencia, ¿no? Entonces, la pregunta que quería haceros es si en los trabajos que estáis haciendo habéis hecho el análisis de la herramienta en función de diagnóstico clínico hospitalario, es decir, personas con demencia de tipo Alzheimer, personas con deterioro cognitivo leve y personas con envejecimiento normal, y ver exactamente cuál es el hipotético punto de corte, ¿no? Porque sería interesante que plantearais, más allá de, porque hablabais de rendimiento bueno, rendimiento deficitario, en el límite, ¿no? Es decir, esa escala me parece perfecta, pero a lo mejor sería muy interesante que hubiera un punto de corte claramente delimitado y decir, a partir de aquí podemos empezar a llamarlo demencia y de aquí hacia arriba debería de quedarse en un diagnóstico prodrómico, ¿no? Porque en realidad la persona no tendría ninguna enfermedad. Esa es la pregunta, un poco. No sé si habéis hecho algún trabajo en esa línea. Ujú.
¿Contestas tú o contesto yo? Bueno, nosotros ahora mismo estamos trabajando un poco en esa línea. Quiero decir, en lo que proporciona el instrumento no es un diagnóstico de demencia, evidentemente, ¿no? Es decir, lo que proporciona es una puntuación que indica si hay, digamos, dificultades o no a la hora de realizar las actividades instrumentales de la vida diaria. Se denomina como cognición cotidiana, ¿no? Bien, es verdad que efectivamente detrás de esa puntuación hay todo un conjunto de procesos cognitivos que están influyendo y por lo tanto que si se deterioran pues afectarían esa puntuación. Cuando antes hablaba de ese límite en el deterioro, es decir, me estaba refiriendo al límite en el deterioro en las actividades instrumentales de la vida diaria. Lo que planteas tú es muy interesante y de hecho nosotros ahora mismo, claro, como estas con demencia no hemos trabajado, es decir, no estamos trabajando ni hemos trabajado porque fíjate que nosotros, estas personas que nosotros hemos detectado como DCL, los hemos detectado cuando estábamos validando el instrumento, ¿vale? Teníamos una muestra, creo que lo aparecían los datos ahí, 260, ¿no, Julio? O 200 y pico. 220. 220. Hemos quitado de ahí todas las que tenían que ver con, evidentemente, deterioro importante, psiquiátrico, etcétera, y nos quedaron 164 personas. Pues resulta que de esas se habían colado como, no sé si 23 DCLs. Claro, se habían escapado a lo que sería, digamos, los criterios de selección, que básicamente el que utilizamos fue el Minimental, es decir, el Minimental, pero luego a la hora de hacer la evaluación cognitiva nos dimos cuenta de, joder, es que aquí hay personas que tienen un deterioro leve, es decir, que hay que considerar. Entonces, ahora mismo estamos trabajando con esta muestra y estamos obteniendo más muestra de personas con deterioro cognitivo leve, ¿vale? ¿Para qué? Bueno, pues evidentemente para ver, para un poco lo que tú planteas, es decir, ver en qué medida, dónde podemos situar ese punto de corte de tal forma que podemos considerar una persona que tiene, digamos, un deterioro para las actividades instrumentales diarias en el caso de los DCLs, ¿no? Y yo creo que es lo importante. Claro. Porque las personas que tienen una demencia ya, es decir, es que estas actividades no las puede realizar ninguna. Es decir, las que tienen ya una demencia diagnosticada digamos que las actividades instrumentales son las primeras que se van perdiendo en el ámbito comunitario y se conservan las básicas. Entonces, bueno, a lo mejor se puede colar alguno, pero... No, fíjate, os propongo esto incluso, yo que sé, podemos seguir en contacto y podemos seguir charlando más allá de este webinar. No estoy del todo seguro de eso, porque en realidad una persona puede tener mejores puntuaciones en la evaluación neuropsicológica y sin embargo ser demencia en términos clínicos por tener el menoscabada las actividades instrumentales. Es decir, en realidad el diagnóstico de demencia lo que significa es que tiene deterioro cognitivo que menoscaba las AVDs. Entonces, en realidad, una persona puede tener menos deterioro cognitivo que otra y sin embargo ser demencia por tener menoscabadas las actividades. Esto lo vemos en la consulta muy frecuentemente. Por eso es por lo que os proponía, que os preguntaba, pero como veo que no lo estáis haciendo, os propongo porque sería una cosa real, o sea, trasladaría la herramienta a un plano de utilidad muy superior. Claro, entiendo lo que quieres decir. Sí. El punto de corte en el que los neurólogos diagnostican demencia, vuestra prueba, ¿dónde está? Es decir, ¿cuál es la cifra de esa puntuación perfil a partir de la cual el neurólogo en la consulta está diciendo que esa persona ya es demencia? Porque ese punto de corte sería de gran utilidad. Aún así, la herramienta 35 minutos en el contexto clínico es inabordable y probablemente tengáis que seguir profundizando en la reducción de ítems. Efectivamente, ahí sí. hay que limpiar ítems, claro. sea, porque esto se tiene que quedar en 10 minutos como mucho. Sí. Si no, creo que su uso quedará restringido a la investigación, porque el contexto clínico más allá de los 10 minutos es una locura, ¿no? Sí, creo que, es mi opinión, perdonad que me esté metiendo, pero como somos compañeros, pues creo que os puede resultar de interés. Si conseguís reducir esta maravilla a 10 minutos y ofreciendo un punto de corte para lo que en el servicio de neurología denominarían demencia, es decir, a partir de este grado de deterioro la persona sería diagnosticable y por encima seguiría siendo deterioro cognitivo leve, la herramienta me parece poderosísima porque no existe nada igual y la verdad es que habéis hecho un trabajo excelente.
En una herramienta, además, basada en el rendimiento. Es decir, que lo que tú me estás diciendo eso es cuando la persona contesta una serie de preguntas, ¿no? Si puede o no realizar ciertas actividades de la vida diaria. Sí, al Entonces, final nos claro, fiamos del informador y a veces el claro, informador es malísimo. eso es importante, sí, efectivamente. Quería añadir una cosa, Chema, que lo comentabas tú antes, de que en función de que tenga las actividades instrumentales deterioradas o no, cae del lado de demencia o del lado de deterioro cognitivo leve. Es verdad que los criterios, digamos, formales de deterioro cognitivo leve proponen que estén conservadas las actividades instrumentales. Sin embargo, hay ya bastantes trabajos de por lo menos casi 10 años, yo diría, que comprueban que en el deterioro cognitivo leve también están afectadas las actividades instrumentales. No en la misma medida, evidentemente, que la demencia, pero Claro, sí también están afectadas. eso es lo interesante, que vuestra herramienta dibuja los grises, mientras que las pruebas de los inventarios de cuestionario, ¿no? Los cuestionarios al informador generan unos grises muy toscos, ¿no? Es decir, hay muy pocos puntos de anclaje, ¿no? La mejor yo creo que es la de Pfeffer, que tiene 33, pero al final genera una cosa muy burda, ¿no? Eso es lo interesante. Como ya sabemos que en el deterioro cognitivo leve, desde que empieza el deterioro, en realidad el deterioro cognitivo empieza a haber menoscabo en las actividades cotidianas, pues como eso discurre más o menos en paralelo, como no tenemos un punto de corte en la evaluación neuropsicológica para pasar a demencia, sino que se hace por criterios clínicos, y tenemos una prueba que es como tener unos criterios clínicos preciosísimos, pues entonces esta prueba, que es la de tener criterios clínicos muy exactos, debería de convertirse en una herramienta de primera, ¿no? De primer uso, ¿no? Ahora mismo creo que con 35 minutos es inabordable, pero bueno, creo que esa es la clave, ¿no? Lo que decía Julio, como en el deterioro cognitivo leve ya hay deterioro, pues bueno, ahora mi pregunta es como clínico y como investigador, ¿no? ¿Dónde está el límite? Es decir, ¿qué puntuación en vuestra herramienta me dibuja ¿no? esa línea, ¿no? De pasar al otro lado, ¿no? Y de ser diagnosticado con todo lo que conlleva de diagnóstico de enfermedad, de tratamiento farmacológico, de dependencia y de todo esto, ¿no? Es muy interesante el asunto, ¿eh? Creo que en el mundo de la neuropsicología, sinceramente, este tipo de herramientas están muy poco exploradas y muy poco conocidas, y bueno, espero haceros publicidad en el futuro según vayáis avanzando en las investigaciones sobre el tema. Muy bien. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Muy interesante el debate y bueno, pues como no nos da para más, que es una webinar, pero muy bien. De hecho, queremos, la propuesta es hacer un curso de formación, ¿verdad, José Antonio, Julio? En un futuro. Vamos a hacerlo en mayo sobre este tema. Y bueno, pues ya lo iremos, bueno, los que habéis estado en la webinar lo recibiréis también, si evidentemente porque estáis interesados en el tema. Y nada, pues agradeceros. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Julio. Gracias. Un placer. De acuerdo. Y nos vemos en la próxima. Gracias a los asistentes. Muy bien, gracias. Chao, hasta otro día. Hasta luego. Chao.